Ahora sí, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia. Es un placer estar con ustedes una vez más. Ahora ya viendo por Zoom, estamos por la página de Facebook también, Perspectiva Bíblica, y aquí también poco a poco es nuestro segundo live de estudio bíblico, acá nuestro segundo live. Así que saludos a los que están sumando por TikTok. Saquen sus cuadernitos, Biblias a la mano, libro de jueces. Hoy finalizamos con el libro de los jueces. Pero antes, primero quiero saludar a las dos audiencias, ¿no? Aquí primero vamos a ir, acá a los del Zoom. Saludo ahí a mi hermana Andrea Quispe, que está conectada, mi hermana Andrea. Bendiciones, hermanita Andrea, también a tu esposo, mi hermano Álvaro también, mi hermana Ariel Palma, que siempre presente, mi hermana Brenda Pacheco, saludos hasta La Paz, amada hermana Darío, Evelyn, Franz, Hermelinda, Hernán Javier, mi mamita Irma, Juana González, mi hermanita Magali Condori, María Tumiri, Maxi Pastén, May, mi hermanita Patti Santos, Reida Chávez, Rina Pastén, mi hermanita Rosy, mi hermano Santiago, que Dios les bendiga. Y ahí también saludamos acá a los del TikTok. Vamos a saludar que ya se están conectando mi hermana Angélica, hermanita, bendiciones. Mi hermana Jenny, mi hermana Janet López Miranda, mi hermano Patricio Darío y mi hermano Flores Will, mi hermana. Que Dios bendiga sus vidas. Estamos hoy tocando el final del libro de los jueces. Muy bien, acá con la audiencia del Zoom, con la audiencia del TikTok también. Biblias a la mano, y comenzamos el libro de los jueces. Muy bien. Muy bien, el libro de los jueces que hemos titulado el libro de los fracasos. Y ya en nuestro resumen, amados hermanos, hemos visto el por qué. ¿Por qué este título del libro de los fracasos, no? Donde se está viendo abundantemente lo que es el fracaso de la nación de Israel, ¿no? Son más de 400 años en el cual el libro de los jueces se va a desarrollar y en estos 400 años solamente va a ir de declive. Y lo habíamos visto algo importante, ¿no? Que era el círculo o la espiral del pecado, ¿no? Israel va a girar en ese entorno más de 400 años. Ahora hemos visto algo muy importante, siguiendo nuestra estructura del libro, ¿no? En nuestra estructura, en el primer periodo, o en la primera estructura, hemos visto condiciones en el tiempo de los jueces, ¿no? Hemos visto que el problema central era que no habían conquistado ciertas áreas, ciertas poblaciones no habían sido expulsadas. Esto también sería un tropiezo para ellos mismos. En el capítulo 3, el ángel de Jehová diría, ¿no? Que estarán por causa para probar al pueblo, ¿no? Y obviamente esta prueba sería fracasada por ellos también, ¿no? En específico por la tercera generación. El siglo de Israel, el ciclo del fracaso de Israel, y explicamos un poquito que Israel iba surgiendo en cuanto a esta espiral, ¿no? Ellos tenían un tiempo de paz, ¿no es cierto? Pero volvían a pecaban, venía el juicio, el castigo con la esclavitud, ¿no? Ellos se arrepentían, ¿no? Dios los libertaba, había otro tiempo de paz, etcétera. Entonces, ese círculo se va a girar por muchos años. Ahora hay que entender algo muy importante, ¿no? Abre tu Biblia en Jeremías, perdón, en Jueces, aquí en Jeremías, ya me quiero saltar. Jueces, capítulo 2, verso 10, y este va a ser el punto clave también de la historia del por qué va en un fracaso constante, ¿no? Muy aparte de que no haya habido un líder, un líder específico como lo fue Moisés, como lo fue Josué. Recuerda que en la etapa de los jueces lo hemos colocado como la etapa de la teocracia. ¿Por qué? Porque Dios está levantando jueces. Ahora mira lo que dice el capítulo 2, verso 10, esta es la clave, ¿no? Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. La segunda generación con la cual Josué conquista gran parte del territorio de Canaán, muere juntamente con Josué. Y escucha lo que pasa. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel. Entonces, la causante, uno de las causantes va a ser esta tercera generación que no conocía lo que había pasado sus antepasados, que no habían conocido guerras, porque hasta este entonces ya no hay guerras, son las guerras, ¿no? Por causa de que Josué también ya estaba de edad y Dios permite un tiempo de cesar guerras, ¿no? Entonces, esta tercera generación B ya no está en causal de guerra, de incertidumbre, de conquista, ¿no? Está en un tiempo de tranquilidad, pero dentro del territorio de Canaán, ¿no? Ellos y los mismos cananeos, ¿no? Entonces, ahí empezaríamos con el siglo del fracaso, que ya explicamos también. Punto número 2, la estructura número 2, los jueces que se levantaron en Israel, ¿no? Del capítulo 3, verso 7 al capítulo 16. En esta segunda división ya tocamos los 12 jueces de la nación de Israel, vista en tres aspectos importantes: su causa, su obra y su conclusión.
su conclusión. Y ya hemos visto hasta la semana pasada todo eso. Hemos acabado con la vida de Sansón. Hermano, ese estudio está precioso. Precioso está el estudio del nacimiento, el llamado y el fracaso de Sansón, ¿no? Y hay mucho, pero mucho por aprender. Así que le animo a que pueda ver el video completo. Está en la página de YouTube. Me encuentro como hermano Fernando. En la playlist, ahí dice segundo módulo de Panorama del Antiguo Testamento. Ahí están 15 videos donde estamos abundando el resumen desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Josué está ya en 6 o 7 videos, si no me equivoco, completamente ya para que usted pueda aprender. Y la etapa de los jueces, desde el inicio hasta hoy que llegamos a la parte final. Así que los 12 jueces hemos tocado punto por punto como la Biblia lo está reflejando. Lo que a mí me asombró fue Gedeón, ¿no? A mí me asombró Gedeón, pero también aprendí mucho de Sansón. Hermanos del Zoom, a ver, escriban ahí, ¿qué juez les llamó más la atención? ¿Qué juez le llamó más la atención? Escriban ahí en el Zoom, a ver, ¿qué juez? ¿Cuál de los jueces, de los 12 jueces, le llamó más la atención? Tal vez Sangar, tal vez Otoniel también, ¿no? Que tenía el Espíritu Santo en él. Otros dirán Sansón, otros dirán, no, yo soy mujer y a mí me gusta la profetisa, ¿no? Ya me fue el nombre. ¿Cuál es el nombre de la profetisa? ¿Verdad que me recuerdo? Débora. Débora, la profetisa Débora, ¿no? A ver, escriban, los voy a leer. Aquí también los del TikTok, escriban, ¿a qué juez les gustaría estudiar? Los jueces de los 12 jueces del libro de jueces, ¿no? Que ya lo estudiamos también, pero yo sé que han leído jueces, a ver, ¿qué jueces le impactó? A mí, mi hermana Juana dice Sansón, seguramente ya vio el video, ¿no? Tremenda esa prédica también, esta enseñanza de Sansón. A mí en lo particular, amados hermanos, me causó mucha edificación en la vida de Gedeón, ¿no? Su llamamiento, cómo él era de un corazón de fe, lo que él hizo, wow, me llamó mucho la atención. Si usted quiere ver todos los videos, en YouTube está completo los 12 jueces explicado a la luz del contexto del libro de los jueces. Muy bien. Y así, amados hermanos, llegamos al final, amados hermanos, ¿no? Tercera división, apostasía y confusión en los tiempos de los jueces, del capítulo 17 al capítulo 21, que hoy vamos a tocar este punto. Y con eso finalizamos el libro de los jueces. Micaía y su idolatría, un pecado perverso, o sea, es decir, el levita y su concubina. Y por último, la guerra civil. Muy bien. Con eso finalizamos el día de hoy. Bendiciones, hermanos. Que Dios bendiga acá en el TikTok también. Les ayudo a que puedan a compartir la señal para que podamos seguir edificando a muchos. Estamos acá con la audiencia del Zoom y aquí también con la audiencia del TikTok. Muchos hermanos para el mensaje del día de hoy. Muy bien. Ahora sí, les he dado tiempito, les he dado chance, como decimos aquí en La Paz, en el Alto, para que saquen sus cuadernitos. Ya saben, tienen que venir con cuaderno, papel, resaltador, pegamento, escuadra, reglas, todo eso tiene que venir, ¿no ven? Completo tienen que estar. A la siguiente voy a revisar ahí su mochilita de estudio, ya todo tiene que ver ahí. Hasta corrector tiene que ver, ¿ya? Arrancamos. Apostasía y confusión en el tiempo de los jueces. Bienvenidos, bienvenidas, amados hermanos. Final del libro de los jueces. Así que le pido que pongan mucha atención porque seguramente y sin duda vamos a hablar y aprender muchas cosas. Capítulo 17 y capítulo 21 son nuestros capítulos con el cual cerramos este estudio. Introducción. La etapa de los 12 jueces de Israel han pasado, y eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y en toda esta historia, el corazón del pueblo no había cambiado. Y en toda esta historia, el corazón del pueblo no había cambiado. Tras varios años de girar en la espiral del pecado, Dios los entregó a sus malos caminos, terminando así con el libro de los jueces. Cuando el libro donde Israel ha fracasado como pueblo, y esto es cierto, ¿no?
ya habíamos visto en la estructura del libro en el capítulo 1, del 11 para adelante, donde el autor decía que ellos van a recaer, muere el juez y vuelven a pecar, muere el juez y vuelven a pecar. Entonces no se trata tanto de cómo Dios está manejando todo eso, aunque Dios está levantando jueces, sino del corazón del pueblo que está constantemente en pecado, que constantemente quieren volver al pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando ve un pueblo así? Pues los deja, ¿no? Les entrega a su necio corazón, a su terco corazón, a su vano corazón, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, ¿no? Que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entrega al pecado, porque ellos constantemente están yendo hacia ese rumbo, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que el arrepentimiento que ellos tuvieron al momento que eran esclavos, que los perseguían algunos pueblos cananeos, solamente era motivado por la cesa del sufrimiento, más no un arrepentimiento por volverse a Dios o volcarse a Dios nuevamente, ya que ellos habían volteado su rostro a mirar a Dios. Incluso tenían el templo, tenían el tabernáculo, tenían el arca de la alianza, tenían los pactos, tenían los sacerdotes, los levitas. Aún así, estos judíos se han volcado a la idolatría. O sea, después que acaba la etapa de los jueces, y ahora vamos a ver la conclusión. Como no hay cambio después del surgimiento de los 12 jueces, va a haber una conclusión fruto del corazón perverso de toda esa generación a lo largo de 400 años, donde ya han ejercido su ministerio la etapa de los jueces, ¿no? Entonces, es clara evidencia de que este libro es el libro de los fracasos para el pueblo de Israel. La frase en aquellos días, no había rey en Israel, es el punto clave de este fin desastroso, pues como resultado de falta de liderazgo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora quiero que anote ese texto. En el capítulo 17, 6, 19, 1 y 21, 25, encontramos esa verdad, ¿no? Y el texto dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Entonces, como vimos en la introducción, el autor, que posiblemente es Samuel, le está hablando, ha escrito el libro de los jueces para sus lectores de la etapa de los reyes. Y eso usted tiene que entender. O sea, el autor está escribiendo desde la etapa donde ya está David reinando. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué escribe esto si ya pasó? Para esa generación, para que entiendan cómo a través de David ha venido la calma, ha venido la paz y ha venido nuevamente la adoración a Dios. Por eso va a ser muy importante el libro de Ruth. No te pierdas este miércoles, introducción al libro de Ruth. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está resaltando el autor acá? Que como no había líder, cada uno hacía lo que quería y esa voluntad humana, esa voluntad del pueblo le ha llevado al fracaso. Ahora, hay que entender que Dios sí está obrando, pero el pueblo ha entrado en endurecimiento y la causa fue no había liderazgo. Imagínate que en el tiempo del Éxodo no hubiera habido Moisés. Si por 40 días Moisés se fue y el pueblo se desenfrenó. ¿No es cierto? Lo mismo pasó en la etapa con Josué. Entonces, es importante el liderazgo del pueblo de Israel. Por eso desde aquí estamos viendo indicios de aquel futuro líder que iba a venir y que iba a restaurar a Israel. Mira, qué interesante eso, ¿no? Ahora entiendes por qué aquí vamos a empezar a hablar también de Jesús, del Cristo, del Mesías. Porque Él va a ser el que va a reunir nuevamente a la descarriada de Israel. Y todo lo que vimos desde Moisés, Josué, lo vamos a ver a David, van a ser solamente sombras o tipificaciones de aquel que vendría como enviado de Dios, como ungido de Dios para gobernar a Israel. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por la teología? Que el pueblo de Israel será gobernado por su Cristo, por su Mesías. Y una vez más, el complemento de la Biblia es precioso. ¿Por qué? Porque se une bajo el estándar o el pensamiento o la persona de Cristo. Mira, qué interesante eso, ¿no? Entonces, como dijimos en la introducción, Jesús es visto como el juez justo venidero. Anote eso, los que no estaban en la introducción. En el libro de jueces, Jesús es visto como el juez justo venidero. Anote. En el libro de jueces, Jesús es visto como el juez justo venidero. ¿No es cierto? Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en jueces, amados hermanos, ¿recuerda lo que era un juez? Un juez no era aquel que dictaba una sentencia. No, en el libro de los jueces, un juez era un consejero, un libertador, uno que guiaba al pueblo, ¿no? Y estas tres características, el libertador, el que guía al pueblo, el que lleva al pueblo a la voluntad de Dios, ¿quién es? Jesús Cristo. Por eso acá tenemos un vistazo y un preámbulo de cómo vendrá un futuro juez que unirá, que enseñará y que libertará al pueblo de los
judíos. Qué interesante eso, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí cómo Jueces apunta también o contribuye a la teología bíblica, ¿no? Avanzamos. Si teníamos una pequeña esperanza, ¿no? Como algunos decían, no, hermano, algún día se va a levantar un juez como Sansón y lo va a liberar. No, en la etapa de los jueces acaba así, en fracaso, no hay esperanza, ¿no? Si teníamos una pequeña esperanza que todo iba a mejorar en Israel y que ellos iban a cambiar con los sucesos que veremos a continuación, el fracaso y la vida de pecado del pueblo es más fuerte en ellos que la obediencia a Dios. Wow. Es decir, que la desobediencia es más fuerte, el pecado es más fuerte que la obediencia y el temor a Dios. Y eso es claro en la etapa de los jueces, ¿no? Porque uno decía, oh, 12 jueces, entonces Dios va a cuidar al pueblo, Dios va a hacer que el pueblo vuelva a sus caminos. Y no, nunca pasó eso, no pasó eso. Entonces, como resultado, como fruto de todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio, mira lo que va a pasar a continuación, ¿no? Va a haber 3 áreas donde va a caer y va a fracasar Israel, ¿no? Entonces, como diría Jesús, de un árbol malo sale frutos malos. Y como estamos viendo, generación tras generación perversa, mala, pecadora, no quiere saber de Dios, se vuelca a la idolatría, se arrepiente por un tiempo, pero su arrepentimiento es hipocresía. ¿Por qué? Porque una vez que el juez muere, vuelve a pecar, vuelve a la idolatría, vuelve a la fornicación, etcétera. Entonces estamos viendo que Israel en este entonces completamente es un fracaso. Y con lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver 3 áreas completamente del fracaso de Israel que hemos visto al inicio, ¿no? Porque mientras íbamos relatando la historia de los jueces, uno decía, wow, Israel se arrepintió, 40 años de paz, Israel volvió al Señor, se arrepintió, ahora Dios los perdonó. O sea, que la historia, pues te digo, ¿no? Jueces es un libro tan dramático, ¿no? Tiene drama, tiene arrepentimiento, tiene cosas muy pecaminosas, perturbadoras, o sea, hay un sub y baja dentro de la historia de los jueces, ¿no? Pero ahora con esta parte final, el autor quiere sentenciar, no hay más, ¿para qué voy a seguir escribiendo? Algo así, ¿no? ¿Para qué sigo escribiendo? Porque Israel ya llegó a un fracaso. ¿En qué sentido? En 3 áreas ha caído y ha fracasado Israel como fruto de esas generaciones que a lo largo de la etapa de los jueces se han levantado con una rebeldía en contra de Dios, como dice Jueces capítulo 1:16, ¿no? 1:11, perdón, ¿no? Se levantó una generación que no conocía de Jehová, ¿no? Entonces, producto a todo el comportamiento de Israel en todos estos años, el pueblo tendrá caída, tendrá una caída reflejada en estos últimos capítulos, 17 al 21, ¿no? Anote. 1, caída y fracaso religioso. 2, caída y fracaso moral. 3, caída y fracaso social. Muy bien, mientras los hermanos del Zoom están anotando, aquí me dirijo a la audiencia del TikTok. Amados hermanos del TikTok, estamos estudiando Panorama del Antiguo Testamento, cada lunes y cada miércoles. Muy bien, hoy estamos finalizando el libro de Jueces. El día miércoles empezamos con la introducción al libro de Ruth, así que les animo a que estén. Muy bien, volvemos. Caída y fracaso religioso, caída y fracaso moral, caída y fracaso social. Veamos esto en las siguientes historias a continuación, con las cuales el autor y nosotros le ponemos un punto final al colmo del fracaso del pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver eso, ¿no? Vamos a entrar a ver eso. Aquí vamos a dejar un poquito de compartir y quiero explicar este punto. Muy bien. Muy bien, amados hermanos, pongan mucha atención acá. Vamos a resumir todo lo que hemos dicho. Muy bien. El libro de los jueces es un libro del fracaso de Israel. Y nosotros podemos ver también cómo el pueblo aquí fracasó. ¿El punto cuál fue? Ellos se apartaron de Dios. Y cuando una persona, un pueblo, una nación se aparta de Dios, ese pueblo, esa nación, esa persona vive bajo su propia voluntad. El libro de los jueces es un ejemplo claro de que la voluntad del hombre, las decisiones del hombre y los caminos del hombre son completamente corruptos. Nunca va a llevar al bueno. Jamás va a ser algo perfecto, algo sólido. Siempre va a llevar al fracaso, como diría Salomón en su proverbio exacto, hablando de la sabiduría debajo del cielo. ¿Qué diría? Hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin es muerte. Estas personas vivían su vida delinquiendo, adulterando, teniendo otros dioses, pero también alabando a Jehová. Había un sincretismo con los cananeos.
Se casaban con las hijas de los cananeos, con los hombres las hijas con los hombres de los cananeos. Había una perversión completa. Pero Dios ha cuidado al pueblo con los 12 jueces, ¿no es cierto? Pero los 12 jueces pasan y el último es Sansón, y el autor quiere enseñar para los que estamos leyendo, o sea, usted y yo, ya no hay más. Esta Israel de la etapa de los jueces completamente va a ir al fracaso, al hundimiento, al estancamiento completo. Entonces tú tienes que entender lo siguiente. ¿Cómo quiere acabar el autor del libro de los jueces? Mostrándote a una Israel completamente estancada, completamente fracasada, completamente dada al pecado. Eso es lo que el autor de los jueces quiere enseñar y cómo quiere acabar el libro. ¿Para qué? Para que después haya un puente a la etapa más bonita de los reyes con David. Entonces Ruth va a ser clave para entender la transición de la etapa de la teocracia a la etapa de la monarquía. Por eso no te pierdas, una vez más repito, este miércoles, introducción al libro de Ruth. Ahora, tres cosas habían empezado a fracasar al inicio y tres cosas van a fracasar completamente al final. Porque uno dice, ¿no ve? Hermano, abriendo jueces 1, 2, 3, vemos que está algo mal ahí. ¿Qué está mal? Está mal lo religioso, está mal lo social y está mal también la política, ¿no? Lo moral, perdón, lo moral. Y uno piensa, seguramente va a cambiar, pero usted y yo estamos leyendo, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. ¿Y qué va a pasar? Lo que empezó mal va a acabar hundido, hermano. Entonces, el libro de los jueces, empieza algo mal, empieza la religión mal, empieza lo moral mal, empieza lo social mal. ¿Y cómo acaba jueces? Completamente arruinados. Caída y fracaso religioso, caída y fracaso moral, caída y fracaso social. Siga aprendiendo, mira aquí adelante, aprende, aprende. Entonces, en el capítulo 17 hasta el 21 nos narra tres historias. Y esas tres historias van a abarcar las caídas que hemos detallado hace un momento. Muy bien. Mira aquí adelante, siga aprendiendo. Historia número 1, ¿no? Historia número 1 que va a detallar la caída religiosa, Micaías y su idolatría. Ahora entramos en eso, no se preocupe, pero mira, ponga atención. El autor con esta historia quiere decirnos, así fracasó Israel, religiosamente. Con Micaías y su idolatría, vamos a ver que hay un fracaso religioso en toda Israel. Historia número 2, el levita y su concubina. Yo sé que muchos han leído esta historia perturbadora, ¿no ve? Pero usted va a entender que esa historia es para reflejar la caída moral de Israel. Y número 3, historia número 3, la guerra civil de Israel contra la tribu de Benjamín. Esa historia es para identificar el fracaso completo de lo social de Israel. Entonces, usted ha notado, ¿no ve? Caída y fracaso moral, perdón, religioso, caída y fracaso moral, caída y fracaso social. Ahí al ladito, amado hermano, ahí al ladito. Muy bien, ahí al ladito. Anote la historia, pues, anote la historia ahora sí. Anote la historia. Acá, mira acá. Ahí en la diapositiva usted puede ver, ¿no? 1, 2, 3. Al ladito de fracaso y caída religioso coloqué la historia de Micaías y su idolatría. O Micaías y su idolatría. Ahí abajo en el punto número 2, ahí en las diapositivas, dice caída y fracaso moral. Entonces ahí usted coloque la historia del levita y su concubina. Y caída y fracaso social, la guerra civil de Israel con la tribu de Benjamín. Mira qué interesante. Cómo el autor nos está llevando a la conclusión de su libro. Por eso te dije que el libro de jueces es el libro de los fracasos. Muy bien. Entonces, espero que hasta ahí esté nota. Muy bien. Entonces, como ya hemos detallado cuál es la historia que abarca una de estas tres caídas, vamos a la primera. Muy bien. Vamos a la primera. Caída religiosa, es decir, la historia de Micaías y su idolatría. Capítulo 17 y capítulo 18. Esta es una historia que relata el autor para enseñarles a la generación de judíos de la etapa de los reyes la apostasía y la desviación de los hijos de Israel de esa época, reflejando la caída religiosa del pueblo, que a su vez tendrá aplicación a nuestros tiempos. Y esto es muy importante, amados hermanos. ¿Qué va a pasar después de más de 400 años que Israel peca, vuelve a lo mismo? ¿Qué va a pasar? Tiene que acabar mal. Lo primero que acaba mal es la vida religiosa. Y recuerde que ya Israel tenía bien prefijado y marcado cómo tenían que adorar a Dios.
Para eso estaba la Torá, la ley de Moisés. Se sabía qué se tenía que hacer en el tabernáculo, las fiestas anuales. Todo estaba bien prefijado para estos judíos. Pero ¿qué ha pasado? Estos judíos han dejado de hacer todo eso. Han dejado de hacer las ofrendas, las abluciones, los sacrificios. Ya no iban ya ni a las fiestas. La vida religiosa en torno a los mandamientos y preceptos de Dios hechos en el monte Sinaí a Moisés y a toda Israel, estos judíos de esta etapa ya no les importaba. Ya no estaban haciendo, no estaban cumpliendo con lo prefijado, predeterminado por Moisés. Incluso Josué antes de morir les va a recalcar que no dejen, no se aparten de Dios. Y ellos se han apartado completamente. Ahora, en esta historia vamos a ver el fracaso completo de la religión dentro de Israel. Obviamente la religión al Dios de Israel. Para esto vamos a ver la vida de este varón llamado Micaías y su madre. Amados hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando vamos a estudiar un libro, yo le voy a decir, hermano, vamos a estudiar el miércoles Ruth. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que leer Ruth, hermano. Ponga de su parte, amado hermano. Hermano, las diapositivas, hacer, estudiar. Amado hermano, no es fácil. Tal vez usted piensa que yo copio y pego nada más. Esto, amados hermanos, lo vengo estudiando desde las 2 de la tarde, 1 de la tarde, haciendo las diapositivas para que usted entienda mejor. Muchos piensan, qué sencillo debe ser eso. Y no es sencillo, amados hermanos. Es complicado. Toma tiempo, toma paciencia, amados hermanos, hacer estas diapositivas. Estas diapositivas yo lo hago por amor a ustedes, para que ustedes aprendan más, para que tomen una foto y lo que hablo lo puedan grabar, lo puedan tener en sus cuadernos. Amado hermano, yo hago estos estudios de manera gratuita para apoyarles, para ayudarles. Pero una cosa pido de ustedes, interés, amado hermano. Lean su Biblia. No solamente vengan aquí a aprender lo que yo les voy a decir. Ustedes tienen la responsabilidad de leer sus Biblias, amado hermano. Ahora, en Ruth, hermano, no hay excusa, porque Ruth nada más tiene 4 capítulos. Usted debía leer unas 10 veces. Hermano, estos días, hasta el miércoles, usted lea, por favor, el libro de Ruth, para que usted entienda mejor. Y los que no han leído Jueces, léanlo. Y los que han leído, no voy a citar mucho la Biblia, porque recuerda que este curso es panorama y síntesis nada más. No estamos citando texto por texto. Le estoy dando los puntos claves para entender los libros, la estructura, el porqué, el propósito, el autor, su mensaje teológico, su aportación al panorama bíblico. Amado hermano, valore estos estudios. Le pido, por favor, en el nombre de Cristo, que valore los estudios, que valore el esfuerzo de mí, que estoy ahora solo trabajando, haciendo las diapositivas. Alguna vez tengo material del evangelismo, del discipulado. Hermano, todo eso cuesta hacer, amado hermano. Por favor, le pido, ponga de su parte. Lo único que le pido es, lea su Biblia. Y mira, ¿cómo le voy a pedir, por favor? Usted debería leer por obligación, hermano. Pero, amado hermano, aquí también coloco el amor pastoral, ¿no? Amados hermanos, lean sus Biblias, por favor. Toditos me van a leer Ruth, los 4 capítulos, hasta el día miércoles, amado hermano. Muy bien. Ahora, sé que muchos no han leído esta historia, pero léanlo. Tal vez te vas a enterar hoy día de datos perturbadores. ¿Qué? ¿Esto dice la Biblia? Nunca he leído esto. Yo sé que tal vez te puede pasar eso. Pero los que han leído Jueces saben a dónde estamos entrando. Y los que no, te has perdido, pues, hermano. Por eso tenías que leer antes. Cuando uno lee antes, ya viene con mejor conocimiento aquí al estudio bíblico. Muy bien. Entonces vamos a esta historia. Micaías era un ladrón que hurtó de su propia madre, quebrantando uno de los mandamientos de la ley. Vamos a Jueces, por favor, capítulo 17. Solamente voy a leer los 2 primeros versículos. Jueces, capítulo 17, verso 1 al verso 2. Y quiero que escuches. Usted también esté con su Biblia, por favor. Esté con su Biblia ahí con su resaltadorcito. Jueces, capítulo 17, verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín, subraya eso. ¿De qué monte era? De Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, este es mi poder, está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Está usted viendo la hipocresía religiosa? ¿La caída religiosa? No, hermano Fernando, no he visto. No se preocupe, ahora va a entender. ¿Qué era Micaías? ¿Qué había hecho?
había robado a su propia madre. ¿Cuánto dice? 1100 siclos de plata. Y cuando su mamá se entera, hey, y mi dinero y mis 100 siclos de plata, no hay. ¿Y qué hace la madre? Maldigo a aquel hombre o mujer que ha tomado mi dinero. Y Micaías, que ha tomado como un ladronzuelo, escucha la maldición y que dice, no, mejor que no me caiga esta maldición. Mamá, mamá, aquí está tu dinero. Yo lo tengo, yo lo tuve, está en mi poder. Tómalo, dice. ¿Por qué dice eso? Porque quería librarse de la maldición. Y mira la mamá, mira lo que le dice. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová. ¡Qué hipocresía! Dios puede bendecir a un ladrón. ¿Y sabes cómo ella dijo la maldición? Que Jehová le maldiga. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob maldiga y castiga a aquel hombre que me quitó, me robó el dinero. Hermanos, aquí están que se está quebrantando muchos mandamientos. Número 1, el mandamiento de no robar. Número 2, el mandamiento de usar el nombre a Dios en vano. ¿Cómo es posible que esta mujer maldigo al que lo sacó? Jehová lo castigará. Y el hijo dice, mamá, aquí está, que Dios te bendiga. Estos judíos han perdido el temor de levantar el nombre de Jehová, cosa que lo vamos a ver más adelante en la etapa de los reyes, el Nuevo Testamento. Incluso judíos piadosos tenían miedo a hablar de Jehová. No querían tocar ese nombre porque era muy santo. Porque lo decía el mandamiento número 2, no levantarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso ellos, ¿qué decían? En vez de decir el reino de Jehová, ¿qué decían? El reino de los cielos o el reino de Dios. Por eso han hecho muchos nombres en hebreo, ¿no? Como Elohim, Adonai. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Jehová, porque tenían mucho miedo, temor a hablar y respeto al nombre de Jehová, al yo soy el que soy. Pero esta mujer y su hijo, como si nada. Mira, ya no hay respeto en cuanto al culto religioso del Dios de Israel. Mire cómo está empezando todo esto. Él y su madre se hicieron imágenes de dioses y los pusieron en su casa, esto para tener bendición. Mira, no solamente aquí ha habido un hurto, no solamente aquí mira, ¿cuántos mandamientos se han levantado? Número 1, no robarás. Número 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué ha hecho Micaías? Le ha robado a su propia madre. ¿Hay honra ahí? Por supuesto que no. Número 3, la madre le bendice a su hijo por haber devuelto el dinero. ¡Qué tremendo eso! Número 4, mira lo que pasa. Una vez que el hijo le devuelve su dinero a su mamá y le dice, mamá, es que este dinero yo lo quería para levantar una estatua, una imagen, ¿no es cierto? Y su mamá le dice, como has devuelto el dinero, de los 100, a ti te doy 200, dice, ¿no? 200 para que hagas una imagen. Y mira lo que pasa en el verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siglos de plata y le dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Otro mandamiento, ¿cuál? No levantarás dioses, no te levantarás imágenes de ninguna cosa creada en el cielo o en la tierra, no harás ni te inclinarás, dice. Y esta mujer y su hijo han corrompido todo. Hermano Fernando, una pregunta. ¿Por qué el autor aquí solamente relata la historia de esta mujer y su hijo y lo que va a pasar con Micaías? Porque esta historia es el resultado de la condición religiosa de todo el pueblo, de gran cantidad del pueblo. Entonces, por eso te dije, la caída religiosa se va a reflejar en esta historia. Y si tú entiendes esa historia, entiendes la condición de cómo estaban los demás. Muy bien. Entonces, varios mandamientos quebrantados, no había temor a Dios, no había temor a sus mandamientos, no había temor a las ordenanzas que había dejado Moisés, Josué, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué habían hecho? Se habían levantado imágenes, ¿no? Imágenes de talla y de fundición, es decir, de plata, ¿no? Mire, continuamos. Micaías se hizo su propio lugar, ¿no? De adoración con su propio sacerdote y poniéndose él en primer lugar de sus dioses, como las demás naciones cananeas lo habían hecho. Entonces, ¿por qué estamos viendo este característico, este comportamiento de estos judíos? Porque ellos han visto eso. Entonces, esto es un reflejo también de cómo ellos vivían entre los cananeos. Y a lo largo del estudio de los jueces hemos visto que los judíos y los cananeos ya no se distinguían.
Ponga mucha atención. Cuando Josué entra a la tierra prometida, conquistando, 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 expulsando, matando, uno decía, hay diferencia. Claro, se puede notar quién es judío y quién es cananeo. ¿Cómo haces eso? Fácil. Los judíos adoran a Dios, no quieren estatuas, tanto que derriban nuestros templos. Dicen que nuestros dioses son falsos. Aborrecen nuestra idolatría. Aborrecen los cultos que hacemos a nuestros dioses. Claro, hay una diferencia. Mira, aquí están los judíos que alaban a un solo Dios. Y aquí están los cananeos que alaban a varios dioses, tienen sus cultos religiosos, tienen sus maneras de vivir perversa, sucia. Ahora, en esta etapa no hay diferencia. El judío que está acá y el cananeo es lo mismo, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el judío está adorando a los dioses, tiene estatuas, adora las estatuas. No hay diferencia. ¿Qué pasó? El judío y el cananeo ha habido un sincretismo. Por eso estás entendiendo el carácter de esta madre y de este hijo. Ya había una caída y un fracaso religioso. Israel ha entrado a un hueco, a un fango sanegoso de su religiosidad. Tremendo eso. Ahora, Micaías, ¿qué hace? Quiero mi propio Dios. Mira, el cananeo del frente tiene su propio Dios, su propio Dios. El del frente también. Yo también quiero, mamá. Por eso te he sacado el dinero. Ah, hijito, que Dios te bendiga. Yo te lo voy a hacer tu imagen. ¿Cuánto necesitas? 200. Muy bien. Y la mamá se lo hace imágenes. Y estas imágenes, estos ídolos, estos dioses, Micaías en su casa se lo pone. Y mira la perversión. Porque con esta imagen, Micaías no está honrando a los dioses cananeos. Con esta imagen, él quiere honrar al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque quiere seguir las mismas costumbres del Dios de Israel. El templo que tenemos allá en Mizca tenía la Arca de la Alianza, que es un símbolo de Dios, pero Micaías, me haré una estatua de Dios. Y como yo no soy levita, necesito un sumo sacerdote, un sacerdote, para que haga intercesión. Y Micaías a su hijo le dice, hijo, ¿qué te parece? Tengo un buen trabajo para ti. Tu abuelita nos ha obsequiado esta imagen que tanto quería y ahora está en la casa, pero nos falta un sacerdote. Así que tu hijo vas a ser mi sacerdote. Tremendo esta abominación. ¿Qué tipo de hombre es este? Está pervirtiendo todo, amados hermanos. Su culto más era de orgullo por poseer una imagen a Dios en su casa, tener su propio levita y como resultado, él solo buscaba ser bendecido y prosperar. Micaías cuando le dice a su hijo, hijo, tú vas a ser mi sacerdote, tiempo después viene un levita, un verdadero levita, pero no de la casa de Aarón. Y le dice, golpea la puerta de Micaías. Micaías le abre y dice, estoy viniendo por acá porque necesito un lugar donde vivir y estoy dispuesto a trabajar por mi alimento. ¿Y qué crees que dice Micaías? Esto es bendición de Dios. Necesitaba un levita y Dios mandó un levita. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es agradable a Dios, dice. Tremendo este hombre. No entendía nada. Siendo judío, ve la condición religiosa del pueblo. El levita peor todavía. Sabiendo que el levita no puede prestarse a la idolatría, no puede prestarse a la vanagloria de un judío, ¿qué crees que le dice el levita? Claro, ¿por qué no? Porque Micaías le dice, te voy a pagar un sueldo anual. Y el levita, con mucho gusto, voy a ser tu sacerdote. Había un fracaso, había una condición perversa de todo el pueblo de Israel. Levitas, judíos de diferentes tribus, se han pervertido en la confusión religiosa por causa del sincretismo con la apostasía de los cananeos. Hermano, esta etapa es oscura para ellos, es terrible donde han entrado ellos. Que se les permitiese hacer este tipo de ofensa a Dios y al templo que estaba en Silo puede ser causa por la decadencia tanto religiosa como social en todas las tribus de Israel, incluso de los levitas, Muy bien, entonces ni los levitas se salvan. Ahora uno se pregunta, hermano, una pregunta, ¿por qué usted cree que este levita estaba caminando así? Porque incluso los levitas no se han acatado a las ordenanzas que dejó Moisés. Ahora, dos cosas pudieron haber pasado acá. Dos cosas.
según nuestro estudio de Jueces, estamos viendo que hay una decadencia religiosa. Y recuerda que los levitas tenían que ser sustentados por las ofrendas y los diezmos. Y como ya no había eso, ese sentir de dar a Dios, entonces no había sustento para los levitas. Y un levita tenía que sí o sí salir a trabajar, sí o sí ganarse la vida, porque recuerda que ellos no tenían una tierra fija. Puede haber pasado eso. Pero también estamos viendo que los levitas, porque mira, uno puede decir, muy bien, este levita, como no había diezmo, no había ofrenda, nada, tiene que ganarse la vida. Está bien. Pero si fuera un levita con el corazón de ese pueblo, de esa tribu al cual Dios eligió para que le sirviera, este levita, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué te pasa, Micaías? Está bien, necesito trabajar, necesito alimentarme, pero que yo sirva a uno de los ídolos, jamás. Yo soy un levita, siervo del Señor. Eso hubiera dicho él. ¿Pero qué dijo? Con mucho gusto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Va a haber comida? ¿Habitación? No. Qué suerte. Con gusto sirva a tu Dios, Micaías, con gusto. ¿Qué estamos viendo ahí? Dos cosas. El levita, aunque ha salido por falta de diezmos, de ofrendas, por causa del volteamiento del rostro del religioso de Israel a Dios. Y número dos, para que veas que hasta los levitas eran de perverso corazón. Ellos más se han contaminado. Y lo vamos a ver con la siguiente historia. Qué interesante todo esto, ¿no, amados hermanos? Wow, yo me quedo sorprendido. El punto de esta historia es que Micaía era idólatra, pues buscaba y adoraba a Dios a su manera y tenía por superior sus riquezas. Hermana Patti, por favor, ¿estás ahí? Ayúdame, por favor, el día de hoy. En Jueces capítulo 17, Jueces capítulo 17, verso 10 al verso 13, escucharemos la conversación de Micaías y este levita. Muy bien. Jueces capítulo 17, verso 10 al verso 13. Adelante, hermana Patti. Amén. Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año más ropa y comida. El levita aceptó y se quedó, y le agradó vivir con Micaía, porque lo trataba como a uno de sus hijos. Luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote y lo instaló en su casa, pues decía, con esto estoy seguro que el Señor me prosperará, pues tengo de sacerdote un levita. Notó, hermana Patti, seguramente nos meteremos en la historia, hermana. Nos imaginemos la cara de levita. Uy, lotería, dijo. La cara de los dos. Porque el levita dice, aquí donde quería llegar. Y Micaía, ¿qué dice? Esta es obra del Señor. Ahora tengo un levita y Dios me va a bendecir. Entonces, Micaías, ¿por qué levantó ese Dios? Solamente para su beneficio, para su prosperidad, para que le ayude a él. Y cuando ve al levita dice, ahora sí, seguro, 100% seguro. Muy bien, con mi hijo no me bendecía mucho, es que tampoco era levita. Pero ahora tengo un levita de la tribu del Señor, del que tenía que servir a él. Dios me va a bendecir. Micaía era un idólatra. Buscaba adorar a Dios a su manera y tenía por superior las riquezas. El Dios de Micaía era el dinero, la riqueza. Esa es la verdad de este hombre. Este hombre para mostrarnos cómo la perversión es completa en cuanto a lo religioso. Amado hermano, ¿acaso el día de hoy no está pasando así? Mucha gente levanta sus propios ídolos, como Micaías. Micaías, pero el templo del Señor, los sacerdotes están en la tierra de Silo. ¿Por qué no vas ahí a adorar a Dios? No, 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 no. Yo voy a adorar a Dios aquí en mi casita. En allá tienen un tabernáculo, aquí me voy a hacer una imagen. Es más, hasta sacerdote voy a tener. ¿Qué está enseñando Micaías ahí? Mucha gente como Micaías busca a Dios a su manera. Quiere adorar a Dios a su manera. Quiere honrar a Dios a su manera. Y mucha gente dice, yo creo en Dios. ¿Ah, sí? ¿Y lo obedeces? Sí, yo oro. Pero no vas a la iglesia. No, 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 no. ¿A la iglesia para qué voy a ir?
No, Dios solamente mira el corazón, ¿no ve? Dios solamente quiere mi corazón y yo lo amo así. Ese es un Dios fabricado a tu manera, como Micaías. Micaías ha puesto, yo creo en este Dios, así es mi Dios, y yo así le adoro a mi Dios. ¿Y cómo es tu Dios, Micaías? Ahí está en mi casa. Es un ídolo bonito, hermoso. ¿Y cómo es? Él me quiere bendecir. Él me quiere prosperar. Ahora sí, mi Jehová me va a dar todo lo que quiero. ¿Y cómo le adoras? Bueno, a mi manera. Mi propio levita, cuando yo quiero lo ofrendo, es mi manera de adorar a mi Dios. ¿Ese es el Jehová de la Biblia? No. Escuche lo que voy a decir. Existe un solo Dios. Y Él es el Creador, soberano, todopoderoso. Dios dijo al hombre, adórame, honrame, glorificame. No el hombre, Señor, quisiera adorarte, quisiera honrarte. No es una voluntad del hombre. El hombre está desviado, alejado de Dios. Dios dijo, hey, humanidad, yo les creé, yo les formé, yo les hice del polvo de la tierra. Por lo tanto, glorificadme, honradme, adoradme, veneradme. Y le preguntamos, ¿y cómo hacemos eso, Dios? Yo les voy a decir cómo me tienen que adorar. La adoración, la honra, la pleitesía que yo quiero, yo les voy a decir, no ustedes a su manera. Mucha gente hoy en día a su manera tiene su Dios. Ustedes cristianos creen, hablan de Dios, pero yo también creo en Dios. ¿Y tu Dios va, para ti, Dios va a castigar con el infierno? No, ¿cómo pues? Es que mi Dios es un Dios de amor. Además, Jesús vino a morir por los pecados. Ya no hay más pecados. Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Y una pregunta, joven señorita, ¿qué quiere Dios para ti? Dios quiere que me porte bien, que no haga daño al prójimo y que también cuando tenga oportunidad dé alimento al pobre. Eso es lo que quiere Dios. Tú tienes un Dios a tu conveniencia. Tú te has fabricado un Dios como Micaías, a tu antojo, a tu manera, con sus propios atributos, y tú decides cómo adorarle. Qué tremendo eso. Tú estás en una falsa religión como Micaías, y algunas mamás apoyan, ¿no ve? Como a Micaías. Mamá, quiero hacer un ídolo. ¿Cuánto necesitas, hijo? Hermanos, otros tienen sus dioses, como el dinero, las cosas materiales. A muchos jóvenes su Dios es el estudio. De muchas mamás, papás, su Dios son sus nietos, sus hijos. Sin mi hijo, sin mi nieto, no puedo vivir, no puedo respirar. La mamá se saca ganas de por sus hijos con el esposo. Y cuando el esposo le quiere llamar la atención al hijo, la mamá dice, ¿qué cosa? ¿Tú le has parido? ¿Tú has sufrido el dolor de parto? Ah, tu Dios es tu hijo, tu hija. Cuidado, hermanos. Dios no comparte su gloria. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No dice primero a tu hijo, después a Dios. No dice así. Hermano, si tú eres un cristiano, una cristiana, tú tienes que adorar a Dios a la manera que Dios quiere ser adorar, no a tu manera. No es que un domingo nomás hay que ir, como este pastor Fernando, miércoles estudio bíblico, sábado también, luego domingo también quiere, luego ayuno también dice, no, se está pasando este hermano Fernando. A su criterio está haciendo las cosas. Y yo, domingo es suficiente, hermanos. Todavía un turno nomás hay que ir. Porque Dios solamente quiere que le oremos y que nos acerquemos a Él. A tu conveniencia tú haces tu Dios, ¿no? Cristianos, mucho cuidado. Tu vida cristiana, ¿cómo estás manejando? ¿A tu conveniencia? Dios no solamente nos dio la salvación, Dios nos dijo cómo tenemos que conducirnos siendo salvos. Hagan esto, hagan lo otro. Muchos cristianos como Micaías son en su casa nomás quieren adorar, sin salir. Otros tienen otro carácter de Micaías. Buscan a Dios por lo que Él puede dar. Micaías ha levantado un altar y ha tenido un sacerdote y le ha pagado al sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios me va a bendecir. Micaías buscaba a Dios por las bendiciones, por lo material, por su prosperidad. De manera que Micaías tenía un Dios a su conveniencia. ¿Qué es eso? Jamás eso enseña la Biblia.
Una persona busca a Dios por lo que Dios es, y Él es eterno, soberano, poderoso, rey. Le adoramos a Dios porque Él es el todopoderoso creador, no por lo que Él nos puede dar. Lo mismo hoy día en muchas iglesias. Hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados, gloria a Dios. Sentimos el poder del Espíritu Santo acá. Dios está obrando milagros. Y la gente cae en eso, ¿no? Ah, Dios está dando. Cuando la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Vaya muriendo, vaya menguando, dice la Biblia. No dice, el que quiera ser mi discípulo, alístese su bolsillo, su billetera, porque va a tener mucha plata, va a tener mucha prosperidad. Mentira, falsa religión, fracaso espiritual. Hermano, comparte estos estudios, que estos estudios se sepan, amados hermanos. No hagamos un Dios a nuestra conveniencia con Micaías. Tú te sentirás muy religioso con Micaías. Tengo mi propio Dios. Y le sirvo y le alabo. Estás en una bancarrota espiritual. Estás en un fracaso religioso. Has caído en la falsa religión. Cuidado. Mamás, por favor, lleven a sus hijos a la sana doctrina. Lleven, enséñeles que tenemos que adorar a Dios porque Él nos creó. Él se merece la gloria, la honra de nosotros, por siempre y para siempre. Un ejemplo de un cristiano es como lo de los 24 ancianos. Los 24 ancianos han recogido sus coronas, estaban sentados en tronos, pero cuando aparece Jesús como el Cordero Inmolado, ¿qué hacen? Dejan sus coronas, se levantan de sus sillas, se postran con el rostro bajo tierra y adoran, alaban al Señor. Ese es un carácter de un cristiano. No importa lo que tenga, no importa si no tiene o lo que tiene, lo importante es el corazón rendido a Dios, porque Él se lo merece. Hermanos, alabamos a Dios, aunque Dios no nos dé nada, físico, material. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué bendición más quieres? No seas como Micaías, por si acaso. No seas como él. Muy bien. Hay que cuidarse mucho, hermanos, de la falsa religión. Avanzaremos, muy bien. Avanzaremos. ¿Están aprendiendo más del Zoom? Amén, si quiera digan, pero no sé qué les pasa a ustedes, hermanos. No sé. Hay que tener mucho cuidado. También cuídense de los levitas, ¿no? Amén, pastor. También cuídense de los levitas. Como este levita, ¿no? La otra cara de la moneda, el levita. Sabía los judíos que un levita era un servidor del Señor y él por su conveniencia también. Así el día de hoy también hay falsos servidores de Dios. ¿Cómo te llamas? Joaquín Gómez tal. Pero me puedes decir pastor porque yo soy pastor. ¿Ah, sí? Sí, he estudiado teología y tengo una iglesia y estoy levantando iglesias, te va a decir. Ah, es un pastor. Pastor, qué bienvenido, pastor. Cuidado. Hay pastores que se hacen pasar por siervos del Señor, que se hacen pasar por instrumentos del Señor y dicen, ¿cuántito vamos a ganar? Falsos, como este levita. Micaías, un siervo del Señor, uno de la tribu de Leví. Y el levita, en vez que diga, no, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Solamente a Dios adorarás y a Él siempre servirás. El levita, ¿qué dice? ¿De cuántito estamos hablando? ¿Qué beneficios tengo? Con mucho gusto, Micaías. ¿Qué hay que hacer? Muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros están lucrando del servicio religioso a Dios. Están trasquilando a las ovejas. Son, como los va a decir Pablo. Abre tu Biblia, hermana Patti, por favor, lea Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19. Ahí está mi hermano Héctor, más me va a ayudar. Ya están presentes ahí los hermanos con cámara. Muy bien, prendan sus cámaras. Filipenses capítulo 3, verso 19. Hermana Patti, lea a ver. Mira lo que Pablo va a decir en cuanto a este tipo de gentes, como este levita. Adelante, Filipenses capítulo 3, verso 19. Amén. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Ah, el verdadero pastor siempre va a pensar en lo espiritual. Te va a decir, hermano, porque una persona, estas son las dos características, hermano. Cuando una ovejita va, pastor, quisiera que me lo ores. ¿Por qué? Es que mi estudio está yendo mal, el trabajo está mal, mi mamá está enferma, además mi perrito también se ha enfermado, yo también estoy mal, así que orámelo, pastor. Y el pastor falso te va a decir, con mucho gusto, pero hay que también dar ofrendita. Pero voy a orar, Señor, hoy declaro, hoy decreto que su estudio está culminado en el nombre de Jesús. Hoy decreto y declaro que su mamá Juana se va a sanar porque hay poder en la sangre de Cristo. Falso. ¿Cómo sé que es falso? Porque el falso, dice Pablo, su mirada tiene en lo terrenal, en lo físico, en la prosperidad debajo de la tierra. Y el verdadero pastor le va a decir lo siguiente, hermanito, ¿cuánto quisiera que tú vengas aquí y me digas, pastor, quisiera que ore para que yo tenga más hambre y sed de la palabra? Para que tenga mi vida en oración correctamente, para que pueda estudiar la palabra, para ir a compartir el evangelio, para hablar de Cristo, para obrar en la iglesia. El pastor genuino va a colocar la mirada en lo espiritual, en lo celestial, en lo divino, en lo eterno. El falso pastor te lo va a orar por todo. Hasta para tu perrito te lo va a orar. Que su perrito se sane, va a decir. No. Una vez más, hermana Patti, vuelva a repetir. Filipenses capítulo 3, verso 19. Escuchemos. El fin de estos, su Dios de estos y la gloria de estos, ¿qué son? Escucharemos. Filipenses 3, 19. Adelante. Amén. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oh, hermanos, necesitamos un templo. Además, no les doy pena, necesito yo una oficina, necesito computadora, necesito yo estar en la iglesia porque yo soy el ungido de Dios. Y la iglesia hay que hacer para el pastor su casita, hay que hacer aquí también su oficina, bien bonito. Ni las ovejitas tienen una oficina, ni las ovejitas tienen tan bonito su casa. Y para el pastor se lo hace en su casa, su oficina. Y el pastor, feliz. Cuidado, hermanos. Es verdad, hay falsos maestros, hay falsos pastores y tienen la culpa, sí, pero también hay gente que les da esa oportunidad. Por si acaso, yo no estoy culpando directamente a los falsos, claro que tienen culpa, pero también tienen culpa las ovejitas que se dejan engañar. Ambos, porque en una transacción los dos son responsables, tanto el que vende como el que compra, ¿sí o no? Vendió mentiras, el otro compra mentiras, así que los dos son culpables. No se pierda la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros. Segunda Pedro capítulo 2 voy a exponer y voy a desenmascarar con videos, con pruebas, todo lo que está pasando en cuanto a la falsa enseñanza. Pero hasta aquí ha habido una caída religiosa. Y yo les pregunto a ustedes del Zoom y a ustedes del TikTok, en nuestros días, ¿hay también un fracaso religioso por parte de muchas iglesias, entre comillas, que han caído a la religión, que han caído a lo material artesanal? Sí, también estamos viendo eso. Por eso, jueces, también se aplica a nuestros días. Pero con Ruth vamos a ver algo hermoso, que siempre hay un remanente que está adorando a Dios. Wow, hermano, estamos aprendiendo. Vamos a avanzar. Los danitas se mudan, capítulo 18. Los danitas habían crecido en cantidad, así que buscaban dónde habitar. Esta historia complementa la anterior, pues si como Micaía había levantado una religión falsa en su casa, con el nombre de Jehová, los danitas hicieron lo mismo en sus tierras conquistadas. Voy a explicar un poquito esto. En el capítulo 18 tú vas a leer la historia de los danitas, o sea, la tribu de Dan, ¿no? Que quieren ir a conquistar un pueblo, ¿no? Un pueblo. ¿Por qué? ¿Porque no tenían territorio? No, porque ellos ya eran muchos, ¿no? Y están buscando nuevos territorios para vivir, para habitar. Ellos han crecido en cantidad, ¿no? Y hay un encuentro con el levita, hay un encuentro con la casa de Micaía. Muy bien, esa es la historia. Ahora, en esa historia, amados hermanos, los danitas le van a robar sus ídolos a Micaía y también a Levita. Y vamos a seguir viendo la maldad de este levita. Pero vamos a ver. Los danitas eran tan idólatras como Micaía. Lo que te dije, ¿ve?
Ahora entiendes por qué esta historia refleja todo. Los hombres, los levitas, una tribu entera. Los danitas eran completamente idólatras. Ellos no reprochan, ¿qué pasó aquí? No, ellos dicen, queremos tu ídolo, porque vamos a ir a conquistar la tierra de Lais y necesitamos un ídolo y un sacerdote. Levita, ¿no quieres sumarte? Con mucho gusto. Tremendo eso, amados hermanos, tremendo eso. Los danitas eran tan idólatras como Micaías, ofendieron a Jehová al mirar las imágenes y buscar el rostro y la ayuda de las divinidades, hasta su conquista en la tierra de Lais. Micaía, de ser un ladrón, acaba siendo saqueado por ladrones y todo lo que él tenía fue llevado lejos de él. El ladrón sufrió de su mismo trato, ¿no? Le robaron sus ídolos. Y cuando él va y persigue, ¿no? a los danitas y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me robaron? Y los danitas, ¿qué le dicen? Vuelve atrás, cuidado, te vamos a matar, mejor es que no reproches nada. Y Micaías cierra la boca para no morir y vuelve a su casa. Vuelve a su casa, ¿no? Esto es algo que tal vez llama mucho la atención, ¿no? Mucho la atención por cómo acaba todo esto en cuanto a Micaías, ¿no? Entonces, amados hermanos, vamos a ver un poco eso. Hermana Patti, por favor, capítulo 18, verso 24 al verso 26. Ahí vamos a ver el encuentro de Micaías con los danitas. Los danitas ya se habían llevado el ídolo, se habían llevado al, entre comillas, sacerdote falso levita, y Micaías sale al encuentro. ¿Dónde están mis dioses? ¿Qué pasó? Se lo han llevado un grupo, los danitas. Él va y mira lo que pasa. Jueces capítulo 18, verso 20, ¿qué dije, hermana? 24 al 24 al 26. 26. Adelante. Amén. Y Micaía respondió, ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan al sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan qué me pasa, pero los danitas le respondieron, ya deja de gritarnos, no vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate junto con tu familia. Y los danitas siguieron su camino, y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Amén. ¿Han visto? ¿Dónde están? Micaías, mejor te callas. Porque si sigues hablando, por aquí hay gente mala, no tiene paciencia. Ellos te van a matar. Micaías cierra la boquita y se va a su casita. El ladrón ha sido robado. Al ladrón le han pagado con su misma condición. Qué tremendo eso, ¿no? El levita es una representación de un falso y vil hombre que busca sus conveniencias antes de que dar la verdad. Usa su posición para lucrar por su servicio, sin duda. Muy bien, hasta ahí hemos visto la caída religiosa. Punto número 2, o inciso B, caída moral, ahí en la diapositiva, caída moral, la historia del levita y su concubina. Aquí muchos se van a caer, los que no han leído, obviamente se van a caer de espaldas, y los que han leído dirán, aquí queríamos llegar, hermano. Quería que me expliques esta historia del capítulo 19. Muy bien. Ahora no sé, creo que tal vez no voy a mencionar la palabra, hermano, ¿no? Los que han leído ya saben, ¿no? Tal vez no voy a mencionar mucho esa palabra, voy a cambiar esa palabra ya, por cuestión también de las redes sociales, porque nos pueden bloquear la cuenta. Muy bien. Aquí viene un caso muy, pero muy perturbador. Los que han leído ya saben a qué me refiero. Muy bien. Y los que no, lean al final de este estudio. Después de ver la desviación religiosa, ahora vamos a ver una terrible desviación moral. Subraya eso, por favor. Una terrible desviación moral en los hijos de Israel. Lo acontecido en estos capítulos solo es una evidencia de cuán trágico y cuán ruin es el final de los que hacen iniquidad. Ponga mucha atención, hermanos, porque algunos he escuchado que tratan de ver como buenas personas, por ejemplo, a la mujer, o al levita, o al que los hospedó, hermano, no. Todos aquí son malos, todos. Solo hay que leer un poquito con criterio la historia. Todos son malos. Por eso aquí, ¿qué dice el material? Este es el final, perdón, esta es una evidencia de cuán trágico es el final de los que hacen mal. Todos acaban mal, ¿por qué? Porque todos son malos.
La frase en aquellos días no había rey en Israel es siempre la frase clave que nos abre el entendimiento que toda Israel hacía lo que quería. Vamos al capítulo 19, verso 1. Escucha. Vamos a leer. Capítulo 19, verso 1 al verso 2. Escuche con atención. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, subraya esa palabra. Subraya eso porque es clave. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. ¿No? Entonces, ¿cómo resalta el autor esta frase? Para notar o hacernos notar que cada uno hacía lo que quería. Por ejemplo, este levita. ¿Por qué se ha ido tan lejos? A ver, ¿por qué se ha ido a un lugar oculto en los lugares o en el territorio de Efraín? Porque el texto dice que era su concubina, no era su esposa. De manera que este levita solamente tenía actos y relaciones con esta persona, íntimas. Eso era un pecado delante de Dios. Este hombre era un fornicario. Y se aleja, entonces yo me alejo para vivir mi pecado. Mira lo que dice el autor. Cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no había un líder, un hombre clave para que ponga en orden toda esta Israel que estaba completamente corrompida. Hasta la mujer. Porque, ¿qué tenía que merecer una mujer que era infiel? Linchamiento, apedreamiento. ¿Y por qué no podía cumplir esta ley el levita? Porque solamente era concubina. Ni siquiera él se ha casado. ¡Wow! La vida moral también estaba corrompida, no solamente la vida religiosa. Su vida religiosa está corrompida y su vida moral también, social también. También todo esto por la contaminación de las naciones paganas que habían entre ellos, ya como el ángel de Jehová lo había dicho en el capítulo 2, ¿no? 3, perdón. A estas alturas de la historia, todo estaba mal en Israel. Ya había llegado a vivir se había llegado a vivir con paganos y Dios ya los había entregado a sus entenebrecidos corazones, pues su vida estaba llenísimo de tinieblas. Muy bien. Veamos detalles de esta historia que reflejan todo esto. Muy bien. Voy a cesar de compartir y voy a contar la historia. Muy bien. Voy a tratar de evitar de tocar puntos o tal vez una palabrita que no esté bien. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos del TikTok? Bendiciones. Bendiciones, hermana Angélica, a todos los que están ahí. Venimos ya después con preguntas. Muy bien. Pero pongamos atención a este estudio. ¿Qué había pasado en el capítulo 19? Ponga mucha atención. El autor ha contado una historia de Micaías y después de su caída religiosa o su vida idólatra. Ahora, para enseñarnos cómo estaba la vida moral de Israel, el autor va a contar otra historia, la historia de un levita y su concubina. Deje lo que está haciendo, deje de leer, mire con atención, ponga mucha atención. ¿Cómo empieza esta historia? Había un levita, dice, que se había alejado y había sido forastero, vivía forastero en un monte allá en las tierras de la tribu de Efraín. Y vivía solamente con una mujer que era su concubina, ¿no? Un día, esta mujer le traiciona, le es infiel, ¿no? Y la mujer se va a su casa de su papá para evitar problemas, disensiones, etcétera. Ella dice, muy bien, me voy a la casa de mi papá. Y se va donde su papá. Y el papá les recibe. Increíble eso, ¿no? ¿Ve? La vida moral estaba mal. ¿Cómo el papá le va a recibir? Pero, sígueme la historia. El levita siente su ausencia y dice, ay, estoy solo. Mejor la voy a perdonar. Y el levita va hasta el lugar de su suegro, que era lejano, ¿no? Enseguida les digo dónde era. Va y le encuentra a la mujer ahí, ¿no? A su concubina. Y le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo te extraño, yo te amo, ¿no? Porque el texto va a decir, amorosamente le habló, dice, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero, volveremos, ¿sí? Tú me haces falta, ¿sí? ¿No? Y la mujer le dice, está bien. Y el papá de la mujer se alegra. Pero tanto su alegría que el papá le dice al levita, le dice, no se vayan, quédense esta noche. El levita accede. Ponga mucha atención a la historia. El levita accede. Muy bien. Al día siguiente, tenían que irse
al un poco caer la noche o caer el sol, el papá le dice al levita, creo que está muy tarde, ¿me concedes también comer hoy más en mi casa? Y el levita no quería, le dice, ya pues, hazlo. Y el levita a duras penas dice, ya, hoy más, pero mañana sí o sí nos vamos. Muy bien. Al día siguiente pasa lo mismo, ¿no? El papá le dice, muy bien, hemos comido bien, hemos conversado, hemos reído, muy bien, tú me caes bien, así, ¿no? Al levita. Mira cómo el papá está consintiendo un concubinato. Qué terrible es. Pero bueno. Y el levita le dice, mira, está cayendo el sol y ya me tengo que ir. Ya, basta de conversar, ya he estado aquí 2 noches, me tenía que ir hace 2 noches atrás, pero ahora me voy. Y el levita, perdón, el papá le insiste, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate. Hasta que él dice, no, nos vamos. Y se van él, la concubina y su criado. Ponga mucha atención. Muy bien. Ellos se van y como ya estaba cayendo el sol, ya rápidamente oscurece. Y llegan a la tierra de Jebús, que también es Jerusalén. Muy bien. Ahora, Jerusalén no estaba completamente conquistada por los judíos. Con David se va a conquistar Jerusalén, por si acaso. Por lo tanto, en Jerusalén estaban habitando cananeos. Muy bien. Ellos llegan a Jerusalén y ya era hora de acampar. Era hora de dormir. No se podía avanzar más porque es peligroso en la noche. Muy bien. Entonces, el siervo le dice, el esclavo le dice, Señor, acampemos aquí, vamos cerca al lugar de Jerusalén, ahí acamparemos. Y el levita le dice, no, no vamos a estar con gente que no es judía, vamos a acampar cerca de Gabá, donde está la tribu cercana de Benjamín. Ponga mucha atención. No donde ellos, donde nosotros, ¿no? Nuestros hermanos judíos. Y acampan cerca de los benjamitas en un lugar llamado Gabá, perdón. Y llegan a Gabá y llegan a un lugar céntrico. Muy bien. Entonces, en la plaza ellos empiezan a dormir, a pasar la noche, hasta que viene un anciano. Ponga mucha atención a la historia. Viene un anciano y le pregunta, ¿ustedes de dónde eran? ¿De dónde son? ¿Y a qué han venido? Y el levita le cuenta, ¿no? Vine a recoger a mitad, vinimos de allá, etcétera, 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 y le miente todavía. Vamos a ver 2 mentiras de este levita, porque es un mentiroso. Y quiero que mi hermana Patti aliste verso 17 y verso 18. Verso 17 y verso 18. Pero voy a ir con la historia. Hay un encuentro. El anciano está yendo a su casa, les mira, ¿de dónde eran? ¿De dónde son? ¿A qué han venido? El levita le cuenta y mira lo que se miente él. Lea capítulo 19, verso 17 al 18. Amén. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El viajero respondió, venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Qué mentiroso. ¿Dónde está viendo? Dice, a la casa de Jehová. Como inocente se le hace pasar, ¿no? Como si no pasó nada. El anciano le cree y ¿qué le dice? Entra conmigo, ¿no? ¿Cómo vas a estar así? Tú eres un levita, un siervo del Señor. Ven a mi casa y lo que tú gastes, lo que tú necesites, correrá por mi cuenta. Dice, ponga mucha atención, amado, ponga mucha atención a la historia. Muy bien. El levita, gracias, dice, ¿no? Gracias. El levita, su esclavo y la concubina van a descansar a la casa de este anciano. Muy bien. Llegan a la casa y el anciano con el levita están conversando muy bien, todo bien, así, hasta que, una vez más, y esos golpes se incrementan, se incrementan. Pero ¿quién era esos? ¿Quiénes eran aquellos que estaban golpeando la puerta? Estaban también conversando, tal vez una taza de agua caliente, conversando así, la puerta. Y era más y más y más fuerte. Pero mira lo que pasa a continuación. Hermana Patti, verso 22
Adelante. Amén. Solo el 22. Sí. Amén. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él. ¡Wow! Ellos estaban felices, pero, ¡hey, anciano! Saca a ese hombre. Queremos conocerlo. Y subraye porque el texto dice, esa gente era perversa, corrupta. Subráyeme eso. Voy a continuar con la historia. Los golpes a la casa, a la puerta, eran tan fuertes que la turba quería entrar. ¿Te recuerdas la historia de Lot? Sí, así pasó. Querían conocer, y tú sabes a qué me refiero, al hombre, al levita que ha entrado a la casa del anciano. Muy bien. Como la turba no se iba, el anciano tenía una hija doncella, que no había conocido varón. Y el anciano dice, ponga atención, no le hagan nada a este varón. Les voy a entregar a mi hija doncella y también a la mujer de este hombre. A las dos quería sacarles afuera para que ellos hagan lo que quisieran. Muy bien, siga la historia. Entonces, ellos no hacen caso de eso. Ellos sí o sí querían entrar y tomar al varón, al levita, ¿no? Hasta que el levita hace lo siguiente. Ponga mucha atención. El levita saca a su concubina, la saca y cierra la puerta. Cierra la puerta. La concubina es expulsada afuera a la turba de la gente de esos hombres que estaban completamente corruptos, perversos. Y mira lo que pasa. Verso 25, yo lo voy a leer. Ponga mucha atención a la lectura. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¡Wow! Eso pasó. Ya lo leí, lo escucharon, eso pasó. Había una perversidad con esta mujer toda la noche hasta que amaneció. Continúa la historia. Al día siguiente, ya esclareció el sol, se hizo de día, el levita sale y encuentra a la mujer colgada de las manos amarradas en el dintel y ya en un estado a punto de morir. Muy bien, eso es lo que pasa. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar la historia. Vamos a la diapositiva. Espero que hayas entendido la historia. Algunos, ¿qué? ¡Wow! Yo no sabía eso. Por eso hay que leer la Biblia, hermanos. Vamos a la historia. Veamos detalles en esta historia que reflejan todo esto. Número 1. Este levita había oído del privilegio de ser de ser una tribu que servía a Jehová. O sea, no ha respetado la tribu en la cual él servía. Inciso B. Tomaban mujeres solo para sus deseos humanos y no para vivir en justicia. La infidelidad era algo que se estaba dando con más frecuencia entre los hijos de Israel. Por eso, amado hermano, esta historia usted tiene que ver el matiz de todo lo que está pasando. Por eso el autor está dejando historias, que estas historias nos hablan de un todo. Muy bien. La maldad de los benjaminitas que vivían en Gaba venía por el sincretismo con los jebuseos, verso 11 al verso 15. ¿No? La amabilidad del hombre de Gaba es producto de la mentira del levita en cuanto al lugar donde tenía que ir, ¿no? Verso 18, al templo de Jehová todavía, ¿no? Qué mentiroso este levita. La palabra perversos indica la maldad y suciedad en la que vivían estas personas. Verso 22. ¿No ve? Ya hemos visto cómo acabó, hasta dónde hemos dejado la historia. Muy bien. Entonces, la fácil entrega, ¿no? La fácil entrega de la hija y de la concubina son solo una muestra de cómo era denigrada la mujer y que solo era vista en este tiempo de corrupción como un objeto útil para los deseos y placeres del hombre. Y eso es verdad. Recuerda que en esta etapa la mujer no tiene valor, para nada.
La mujer solamente era vista ¿para qué? Para tener intimidad y para que tenga familia, para procreación. No tenía ninguna utilidad. Por eso hay un desprecio constante a lo largo del Antiguo Testamento. Recuerda que esto es una etapa de transición nada más. Estamos todavía en la etapa del patriarcado, en esta etapa de la historia también. Muy bien. El abuso, ¿no?, que esta mujer sufrió es la más grande muestra de tan abominable vida moral en la que se encontraba el pueblo. ¿Ve? Una decadencia moral, no había principios, ya no había nada moral en este pueblo, en estas instancias, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a ir. Muy bien, vamos a dejar de compartir y continuamos con la historia. Hemos resaltado eso. ¿Qué pasó después? Pongan mucha atención. Al día siguiente, el levita ve a la mujer y la carga, ya semi-muerta, en su transporte, sea un caballo, sea un asno de carga. Ahí se la lleva. Y no sé cómo voy a decir esto, hermano. ¿Cómo lo digo? ¿Qué palabras puedo utilizar? Ya, pero voy a ver, yo sé que van a entender. El levita llega a la casa de donde era ha partido en el principio, con la mujer y su esclavo, ¿no? ¿Y qué hace el levita? Esta mujer en el camino muere, o murió ahí tal vez, pero el hombre va a fraccionar el cuerpo de esta mujer en 12 partes. Muy bien. Va a fraccionar el cuerpo de esta mujer en 12 partes. Vamos a leer el texto. Capítulo 19, verso 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió. Ahí dice, ¿no? En 12. ¿Ve? Ah, no estoy mintiendo. Ahora, cuando él hace esto, estas fracciones que eran 12, las envía a las 12 tribus de Israel. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos a ir y vamos a la diapositiva. Yo sé que muchos se están sorprendiendo. La frialdad del levita para cometer esta atrocidad con este acto es también muestra de la falta de sensibilidad en la que había caído por causa de su entenebrecido corazón. ¿No? La separación de la mujer por culpa del levita fue usado para afectar las emociones de las 12 tribus, ¿no? Cuando hay un fracaso o una caída religiosa, el resultado será un caos moral. Y esto se aplica a todo tiempo y generación, incluso en nuestros días. Ahora vamos a aplicar. Muy bien. Terrible esta historia, ¿no ve? ¿Qué te pareció, hermano Héctor, esta historia? ¿Terrible o no terrible? Sí, tremendo, tremendo. Pero en la actualidad, digamos, pasa casi similar, ¿eh? No casi. Está pasando similar en Sí, todo el sí, mundo, hermanos. Por eso sí, sí. aplicaremos. Por eso, ¿qué decía la diapositiva? Estas cosas hoy en día también se está viendo. Y la diapositiva, ¿qué dice? Cuando hay una desviación religiosa, o sea, un culto al Dios verdadero, un acercamiento a Dios, hermano, la caída moral es inevitable. Es inevitable. Cuando Dios no está reinando en nuestras vidas, cuando Dios no está moviendo nuestra manera de pensar, cambiando nuestra estructura moral, hermano, el fracaso es contundente. Esta generación fracasó porque no tenía a Dios, se había alejado de Dios y no buscó a Dios. Y hoy la gente hace lo mismo. No busca a Dios, no vive para Dios, se aleja de Dios. Y la consecuencia de esta generación es la misma en esta misma generación. La maldad, la suciedad, la hipocresía en cuanto a los deseos materiales y carnales es vigente. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias. Hermana Patti, vamos a correr. Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Y mi hermano Héctor, Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 6. Voy a repetir ya. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Mi hermano Héctor, Colosenses 3, 5 al 6. Y yo me voy a ir a Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Muy bien. Repito para lo que están anotando. Efesios 4, 17 al 19. Colosenses 3, 5 al 6.
y 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Adelante, hermana Pati. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer una avidez, toda clase de impureza. Cuando una persona comete estos actos atroces, no solamente el que leímos ahora, hermanos, hoy en día tenemos mucha aberración. Hay feminicidios, hay homicidios. También hay tipo de tristeza y tipo de placeres en cuanto a distinto tipo de géneros. Ustedes saben muy bien eso. Y uno pregunta, ¿de dónde nace eso? Y la Biblia responde, es que tienen un entendimiento entenebrecido. ¿Y qué significa eso? Un entendimiento sucio, perverso, en tinieblas, en oscuridad. Entonces, una mente entenebrecida trae acciones entenebrecidas. Dice el texto ahí, se entregan a lascivias, impurezas de el mismo corazón de esta gente, la misma mente, hay aquí rondando, amados hermanos. Y esa es la verdad. Gente perversa, gente entenebrecida, hace actos malos, denigrantes y hasta innombrables. ¿Acaso tú cuando tú no prendes tu teléfono, tu televisor, no escuchas esto? Hoy, noticia de último momento, un padre a su hija, una madre a su hijo, un hijo a su padre. Encontramos un bebé recién nacido, tirado por ahí. ¿De dónde sale eso? La gente vive con su mente entenebrecida, en oscuridad, en perversión. Y Pablo en Efesios, ¿qué dice? Porque están alejados de la vida de Dios, ignoran de Dios. Lo que te dije, una ignorancia a Dios, un alejamiento a Dios, siempre va a traer un fracaso moral y religioso, una perversidad de vida, como ellos, alejados de Dios, resultado, una vida y una conducta deplorable, corrupta y sucia. Y este tipo de gentes, ¿qué causa en Dios? ¿Será que Dios dice, los bendigo, los perdono? Escucharemos. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6 dice, ¿hijos de qué son? ¿Y por culpa de quién viene la ira? Escuche, Colosenses 3, 5 al 6, adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. A esta gente que hace lo mismo, la Biblia le llama hijos de desobediencia. Pero escuche lo que voy a decir. La ley está a favor de muchos matanzas a bebés recién nacidos en gestación. Se está aprobando en muchos países la igualdad de género y también se está aprobando y que veamos con buenos ojos la unidad de géneros igualitarios, hasta el casamiento, hasta la adoptación de hijos. Se está inculcando eso en las iglesias, en las escuelas, perdón. También ya es normal ver en la calle gente muerta. ¿Acaso en tu país no está pasando lo que en mi país? Tú sales y hasta por un celular te quieren matar o te matan. Por 10 soles, 10 euros, 10 dólares, en mi caso, 10 bolivianos, la gente te está matando, los ladrones te matan, te asesinan, sin piedad, sin escrúpulos. Y nadie dice nada. Pero ¿qué dice aquí Pablo en Colosenses? Va a venir un día. ¿Qué cosa va a venir? La ira de Dios. Esta gente no se va a librar de la ira del juzgado humano, de la ira que pide justicia. Muchas madres, padres están pidiendo justicia en las policías, en las comisarías, y no se les da caso, no hay resolución de casos. La gente está sufriendo a manos de esta gente injusta, corrupta, entenebrecida, haciendo daño a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas. Muy bien, tal vez aquí no tendrán un castigo, tal vez aquí estarán andando libremente, pero el texto dice que un día Dios va a caer su ira. Nadie se puede burlar de Dios, nadie, jamás.
Dios va a descargar su ira sobre estos hijos de desobediencia que actúan, piensan y viven así. A lo cual Pablo nos dice, aléjense de eso. Ustedes eran eso antes, ahora su vida está escondida en Cristo Jesús. Amados hermanos, esto va a pasar. Por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4, escuche cómo dijo que va a ser la vida moral de los hombres y las mujeres. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos, sobre eso, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Un día va a llegar el juicio a este mundo. Y el texto dice, ¿por qué va a venir el juicio? Por esta gente que está causando destrozos. Israel fracasó moralmente. Y también ahora hay un fracaso moral. El hombre y la mujer están corrompidos, amados hermanos. Por eso es importante instruirse en el Evangelio ahora, porque allá afuera hay un mundo oscuro, en tinieblas, que no busca a Dios, que no ama a Dios, que vive en sus deleites y placeres y en sus propias concupiscencias. Y estamos llamados a vivir de una manera santa y digna en un mundo tan perverso, que algún día va a cesar. Wow. Hermanos, esto también se aplica para nuestros días. Vamos a la parte final. Caída social, la guerra civil. Tras el acto realizado por los levitas, el cual era llamar la atención de todo Israel, esta da efecto y todo el ejército se reúne en Mizpa para consultar a Jehová, ¿no? ¿Qué había hecho el levita con las 12 fracciones de la concubina? Ha mandado a las 12 tribus. Las 12 tribus obviamente se han asombrado, se han asustado y se han reunido en Mizpa, ¿no? Y han consultado a Jehová qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y como se han enterado por este levita quién eran estos, que eran los benjaminitas, se ha levantado una guerra contra los benjaminitas. Y esto era inevitable, pues querían quitar esta maldición del pueblo. Aunque fue hecha la consulta a Jehová, él también usaría el evento para castigar a las 12 tribus por su desviación religiosa y moral. El orgullo de los benjaminitas radicaría en la calidad de sus soldados, que al final serían acabados por el ejército de las demás tribus. Y tú vas a notar en Jueces, y va a decir que tenían 700 hombres armados y que eran zurdos. Cuando tú vas a ver en la etapa de la conquista un poco de Moisés, un poco más de José, y vas a leer, eran zurdos, ¿qué significa eso? Y el texto va a decir que no fallaban, sus lanzas no fallaban, su espada no fallaba, sus arcos, sus flechas no fallaban, sus ondas no fallaban. Es decir, cuando dice zurdos, te está diciendo una calidad ejemplar de soldados, o sea, una potencia en soldados. A eso significa zurdos, ¿ya? Entonces, tenían 700 zurdos y eran casi 26,000 hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los israelitas se reúnen las 11 tribus y le dicen a Benjamín, Benjamín, ¿por qué hiciste esto? Entréganos a los hombres que hicieron este mal, porque Jehová nos va a maldecir. Y los benjaminitas dicen, no, dicen. Entonces va a haber una guerra. Hay una guerra civil entre las 11 tribus y una tribu llamada de los benjaminitas, ¿no? Así arranca esta caída social. Ya no hay una unidad social entre ellos, una relación entre las 12 tribus, hay un quebrantamiento también. Muy bien. La derrota de los benjaminitas en 3 asaltos fue para humillarlos a ellos mismos y que puedan reconocer que solo Jehová podría darles la victoria, ¿no? Entonces, interesante porque aunque los israelitas preguntan a Jehová, Jehová les dice, tienen que atacarlos. Y les pregunta, ¿quién irá primero? Y Jehová dice, Judá. Judá va primero, en el primer día, y los acaba. Los benjamitas lo acaban, derriban a la tribu de Judá. En ese mismo día, al volver, los israelitas lloran amargamente, se entristecen, ¿no? Lloran y dicen, ¿por qué nos está pasando esto? Entonces, lloran tanto y le preguntan a Jehová, ¿tenemos que volver a ir? Y Jehová dice, sí, tienen que volver a ir, ¿no? Entonces, el segundo día vuelven a ir contra Benjamín y nuevamente los benjaminitas los liquidan, los fulminan, ¿no?
Entonces, eso pasó el segundo día. Nuevamente ellos vuelven tristes y esta vez van a ayunar a Jehová, van a pedir perdón y le van a hacer ofrendas y holocaustos. Entonces vuelven a preguntar los israelitas, ¿tenemos que ir contra los benjaminitas o es algo que no es tu voluntad? ¿O estamos fracasando, Señor? ¿Qué es, o es nuestra voluntad? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Jehová le dice, muy bien, ahora sí vayan. Nuevamente vayan y esta vez sí los van a vencer. En 3 oportunidades, en 3 días, tras mucha matanza, el tercer día los israelitas preparan una emboscada y vencen a los benjaminitas. De los 26,000 que eran, solamente van a quedar 600. Pero uno pregunta, hermano, ¿por qué un día Jehová le dice, vayan y los derrota? El segundo día, vayan y los derrota. ¿Por qué? Porque aquí también Dios los quiere humillar. Lo está humillando. ¿Por qué? Por su orgullo, por su vanidad. Y eso vas a ver desde el capítulo 20, el comportamiento de estos israelitas. Por eso lee tu Biblia. Yo acá solamente te estoy resumiendo puntos importantes. Muy bien. Entonces, el tercer día ya ellos hacen una emboscada y los vencen. Pero mira lo que va a decir el capítulo 20, verso 35, y ahí vamos a ver a quién se le está dando el reconocimiento de la victoria a los benjaminitas. Capítulo 20, verso 35. Y derrotó Jehová a Benjamín. Entonces, ¿quién había derrotado a Benjamín? Jehová. Qué interesante eso, ¿no? ¿Qué está mostrando Jehová en los 3 días? Que al final él va a ser el que va a vencer, no ellos. Por eso te digo, el orgullo va a ser el orgullo va a ser quebrantado estos 2 días por Jehová. Y el tercer día, ¿por qué? Porque ahí el tercer día Dios está mandando juicio a los benjaminitas. Entonces Dios está utilizando al ejército de las 11 tribus de Israel para enseñarles quién es superior y cómo él puede quebrantar su orgullo, pero a la misma vez los está utilizando para castigar a los benjaminitas por su pecado. Mira lo interesante, ¿no? De nuestro Dios. Eso pasó también con Israel, ¿no? Les quiere cumplir la promesa entrando en la tierra prometida, pero a la misma vez también los está usando como un pueblo para castigar a las naciones cananeas que por más de 400 años desde Abraham habían incluido o inducidose a la idolatría, a la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mira cómo Dios nos está mostrando su manera de obrar. Y al final, ¿qué entendemos? Dios siempre gana. Dios siempre gana. Quien pierde aquí es el hombre. Muy bien, se derrota a los benjaminitas, amados hermanos. De los 26,000 benjaminitas solo quedan 600 hombres. Todo fue destruido, incluidos sus casas, mujeres y niños. Esto es una muestra de cuánto se contaminaron con los pueblos. Y aquí hay que entrar un poquito, amados hermanos, ¿no? Téngame paciencia, hermanos, esto está muy bueno. No, tiene que tener esas ganas, hermano. Yo a veces se queda estudiando hasta las 1, 2, que es tan bueno estudiar la palabra. Uno se pregunta, hermano, una pregunta. Según el relato, un grupo de hombres del lugar de Gabá hicieron esta afrenta, hicieron este pecado atroz. Y luego se levantan 26,000 hombres de Benjamín para cuidar y protegerse entre ellos. Pero yo pregunto, hermano, ¿por qué mataron a las bestias, a las mujeres, a los niños? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué pasó todo eso? Vamos a leer el capítulo 20, verso 48, y a ver los del Zoom o aquí los del TikTok me pueden dar una respuesta. Capítulo 20, verso 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Y ahí es donde mueren todos. Niños benjaminitas, mujeres benjaminitas, ancianos benjaminitas, todos han muerto. Solamente han quedado un grupo de 600 hombres que ha escapado a un monte alto. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué los judíos han matado a las mujeres y a los niños también? ¿Alguien tiene una respuesta? Ahí también aquí en los del TikTok. ¿Alguien tiene una respuesta o ya se han dormido ya? Ya están dormidos ya. Bueno, a ver, con los que estén despiertos. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la mayoría? A ver, ¿por qué? ¿Nadie?
Amén. Creo, creo que fue porque es un juicio de Dios y no del pueblo de Israel. Ya. Por, ¿Alguien más? Amén. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí, adelante, hermano. Bueno, yo tengo dos opciones. La primera es, porque como dice aquí, es muestra de cuánto se han contaminado con los pueblos paganos. Y por la misma cultura, educación ya deformada, los niños iban a crecer con esta misma costumbre pervertida. Y la otra, tal vez yo me estoy aventurando en el sentido de que si los niños iban a crecer, iban a buscar una venganza contra los que mataron a su pueblo. Amén. Muy bien, muy bien. Sí, esa es la realidad. No tanto la segunda, porque recuerda que todavía hay 600 hombres. Si no, si fuera por venganza, matarían a todos, ¿no? Pero hay un grupo de 600 hombres que se quedan todavía vivos. Entonces, la realidad es la primera, ¿no? La contaminación que han tenido ellos. O sea, las mujeres y los niños ya estaban en ese círculo de pecado, ¿no? Y no voy a, ustedes saben lo que pasaba cuando se hacía estas fiestas paganas, cuando se hacían los días de sacrificios. Como Israel tenía un día para adorar, tenía un Shabbat, tenía fiestas en cuanto al honor a Dios, así también ellos tenían fiestas, y donde las sacerdotisas tenían múltiples relaciones con mucha gente, ¿no? Ya había un sincretismo completo y los niños y las mujeres han crecido en ese entorno. Entonces, ustedes han estado de acuerdo, y yo también, en que la matanza de las mujeres y los niños es por causa de que ellos ya se habían desviado completamente a la inmoralidad de la idolatría y a las consecuencias que esta traía, ¿no? Así mueren todas las mujeres. Muy bien. Entonces, ellos perdonan a los 600, amados hermanos, ¿no? Y luego ellos dicen, vamos a perdonar a los 600, pero no hay mujeres para que se puedan reproducir, ¿no? Solamente han quedado 600 hombres. E Israel llora, llora mucho y dice a Jehová, ¿se va a exterminar una de nuestras tribus? ¿Realmente va a morir Benjamín? Y ellos tienen un acto de misericordia, o esa misericordia por hermandad, y dicen, ¿sabes qué? Que viva. Pero no hay mujeres. ¿Cómo se van a reproducir si hemos matado a todas sus mujeres? Y ellos han hecho una promesa. Nadie va a dar sus mujeres a estos judíos de Benjamín. Entonces surge una idea. Van a matar a una tribu completa, perdón, a un pueblo completo llamado Jabes. Y estos judíos llevan 12,000 hombres a esta ciudad Jabes y matan a los hombres y matan a las mujeres que ya son casadas y solamente se llevan a 400 doncellas. O sea, mujeres que no han tenido conocimiento de un hombre. Entonces, 400 mujeres captan, roban de este lugar llamado Jabes y se lo llevan a los benjamitas. ¿Y qué le dicen? Aquí están sus mujeres. Con ellas pueden estar. Los perdonamos, aquí está mujer de obsequio todavía. Y el texto dice que ni aún así no alcanzó, porque ¿cuántos eran ellos? 600. ¿Y cuántas mujeres eran? 400 doncellas. Faltaba mucho. Muy bien. Faltaba mucho. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Los israelitas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Les faltan mujeres. ¿Y qué hacen? Ah, cada año en Silo hay una fiesta a Jehová donde las mujeres doncellas jóvenes salen a danzar para Jehová. ¿Y qué le ha dicho ellos a los benjaminitas? Benjaminitas, sé que les hace falta mujeres. Entonces, vayan a esa fiesta y capten, róbense a las que están danzando, a las doncellas, y llévensela para ustedes, les dice. Y si nos vienen a pedir ayuda a nosotros para que estemos contra ustedes, nosotros les vamos a decir, dénoslas a la fuerza, o si nos va a haber una guerra con ustedes. Déjensela ya, ellos, para ellos que sea, son parte del botín de una guerra que ustedes no han cumplido, les va a decir. Y yo voy a preguntar, a ver, mujeres, a ver, pronúnciense. ¿Qué les parece este acto o esta mirada a la mujer?
¿Se han dado de cuenta la perversidad moral que había? La mujer era vista solamente para un uso de reproducción. No había otro sentido, para nada. El hombre completamente estaba caído moralmente. Parece acciones buenas, pero no lo son. Han caído en una vida inmoral, ¿ya? Ya todos ya se han dormido, ya nadie quiere participar. Bueno, solito voy a avanzar. Muy bien. El fracaso que muestra el libro de los jueces en los 21 capítulos es causa de aquellos que andaban como bien les parecía. El verso 25 va a finalizar y rematar con eso, ¿no? Dice el verso 25. ¿Y cómo acaba el libro, no? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Final y conclusión. Concluimos este libro afirmando que toda vida que se rige bajo la voluntad del hombre o de uno mismo es un fracaso religioso, moral, social. Solo Dios puede llevar a la verdad la vida del hombre en su perfecta voluntad. Cuando una vida, un país, una región, una familia es guiada por la voluntad humana, la voluntad propia, la voluntad de uno mismo, sí o sí va a haber un fracaso religioso, moral, social. Por eso nosotros como cristianos, que somos papás, que somos, tal vez tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos una congregación, no rijamos nuestra vida a nuestra voluntad. Siempre va a ser fracaso, hermanos. Tu vida en comunión con Dios. Si tú eres creyente, la Biblia dice que tienes que dejarte guiar y ser lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, no por ti. Por eso Jesús a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? La hora es, ¿no? Y ahora es en que mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que la adoración que Dios quiere, que la adoración que Dios recibe y que Dios acepta es aquella adoración que viene guiada por el Espíritu Santo, porque esa adoración es de en verdad. De manera, amados hermanos, que nuestra vida en cuanto a nuestro cristianismo tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si no es así, si hay caída religiosa, si hay caída en cuanto a los designios de Dios, los resultados, ¿cuál va a ser? Una vida inmoral, pensamientos inmorales, pensamientos sucios. Tal vez muchos aquí están sufriendo, batallando con pensamientos inmorales. Tal vez muchos están viendo cosas inmorales. ¿La respuesta cuál es? No es que el Internet es malo, le culpas al Internet, le culpas al tiempo, le culpas a tu celular, no. Hay algo que está mal y no es que el Internet, no. Tu corazón es, hermano. Hay algo mal en tu corazón. Si hay ira, enojo, contiendas como la caída social, hay algo mal en el corazón. No es que, hermano, en mi trabajo son malos, no me caen, no me agradan. No, no se trata de eso. La Biblia dice que incluso hay que amar a nuestros enemigos y Pablo dice que hay que dar incluso de comer a nuestros enemigos. La Biblia no te acepta. No, es que es malo, es que no le tolero, es que es mala gente. No, si hay una caída social, si hay una caída moral, es porque hay una caída en nuestros corazones. ¿Y por qué hay una caída en nuestros corazones? Porque nos estamos alejando de la verdad de Dios. Mientras Dios esté en nuestros corazones, vamos a cuidar nuestra vida moral y nuestra vida con los demás, es decir, la vida social. Pregúntate, ¿quién está guiando tu vida ahora? ¿Cómo está tu moralidad? ¿Hoy qué has pensado? ¿Mm? Hoy en el trabajo, hoy al salir a la calle, hoy al mirar algo en TikTok, en Facebook. ¿Qué es lo que has pensado? ¿Mm? ¿Cómo es tu relación social con las demás personas? ¿Eres tolerable? ¿Eres paciente? ¿Te enfureces rápido? ¿Te airas constantemente? ¿La gente puede decir que tú tienes un carácter de creyente o no? Hermano, todo parte de cómo está nuestro corazón con Dios. ¿Quién está guiando nuestras vidas? Una vida guiada por el mismo hombre, por uno mismo, siempre va a ir a un fracaso. Solo Dios puede llevar a la verdad la vida del hombre en su perfecta voluntad. Nuestro país, nuestro mundo, este planeta,
estás sufriendo caída moral. Ya no hay moralidad, ya no hay respeto. Todo es inmoralidad. Hoy en día hay muchos divorcios, ya se casan solamente para distraerse, para probar una vida de casados, una vida en comunión o una vida con pareja, se aburren y se van. ¿Usted no ha visto en TikTok? Aquí los del TikTok, por ejemplo, las mujeres, mayormente mujeres, tú abres TikTok, estás viendo otras cosas, noticias, y siempre te va a salir una mujer bailando o haciendo sus ejercicios, y eso al hombre trae pensamientos. La misma red social está contaminada, hay inmoralidad. Y ustedes saben las cosas que está pasando en las redes sociales y fuera de las redes sociales. Hay perversión, hay caída moral. ¿Y por qué es eso? Porque a veces no hay vida religiosa, no hay vida acercada a Dios, incluso cristianas. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, que hay una línea delgada de pasar a la caída moral y social, producto de una caída de nuestra comunión con Dios. Siempre la comunión con Dios nos va a mantener en una línea, una vida moral para la gloria de Dios, una vida social con los demás. Amamos al prójimo, amamos a las almas perdidas y vivimos de distinta manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es santo, por lo tanto, nosotros también seamos santos. ¿Qué significa eso? Nosotros reflejamos la santidad de Dios, no porque nosotros seamos santos, porque estamos imitando la santidad de Dios. Él es santo, por lo tanto, manda algo. Ustedes también viven así. Hay una diferencia. Cuidado como es en este tiempo. En este tiempo no se diferenciaban. El judío, no que el judío no era idólatra, no que el judío no se inclinaba ante los dioses. En este tiempo, el judío y el cananeo, el pagano, igual era, no había distinción. Hoy en día, cristianos ya no se diferencian de no cristianos. Eso está pasando, hermanos. Hay una decadencia religiosa, hay una decadencia de la comunión con Dios. No se está entendiendo los principios de Dios en las iglesias y fuera de las iglesias. Por eso tú constantemente ves, ¿para eso voy a ser cristiano? Los cristianos son peores, las cristianas son peores. ¿Por qué la gente piensa así? Porque ha visto a una persona que se hace decir cristiana que vive igual que las demás personas. No hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia, amados hermanos. Y esa diferencia solo la causa Dios con su poder de su palabra y la llenura del Espíritu Santo. No la causas tú, no la causo yo. Tú quieres vivir en santidad, quieres ser diferente a las demás personas, tienes que cuidar tu salvación, como dice Filipenses, hablando de la santidad, no de la salvación en justificación. Cuiden su salvación con temor y temblor, su manera de vivir que sea irreprochable, dice Pablo. ¿Quién hace eso? No lo hacemos nosotros. Porque nosotros lo que queremos, eso no hacemos. Y lo que no queremos, eso hacemos. De manera que para vivir una vida en santidad hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a ser guiados con el Espíritu Santo mientras más profundicemos la palabra de Dios. Todo es un fruto. Mientras más palabra de Dios, más santidad, más dominio propio, más vida moral, más vida social. Pero mientras menos palabra haya, hermano, vamos a ir de caída para abajo. Por eso aquí dice el material, solo Dios puede llevar a la vida, a la verdad, la vida del hombre, en su perfecta voluntad. La voluntad de los hombres, de los jueces, de los judíos, era imperfecta. Se han equivocado constantemente. Aprende algo, amado hermano. Tu voluntad no es perfecta. Tu voluntad se equivoca. ¿Acaso no lo ves? ¿Cuántas veces te has equivocado por seguir tu voluntad? Por hacer lo que tú quieres, por tomar tus propias decisiones, y estás sufriendo por causa de los errores que has cometido. El libro de los jueces es un ejemplo claro de que el hombre se va a equivocar en su voluntad, se va a equivocar en sus caminos, se va a equivocar en sus pensamientos. Ellos vivieron bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios razonamientos y se equivocaron, fracasaron. Y Pablo dice, esto se escribió para enseñanza a nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ellos tenían a Jehová, tenían los pactos, tenían el templo, tenían el sacerdocio, tenían la tierra prometida. Aún así se han desviado, amados hermanos. Hoy no puede ser así. Hermanos, amados hermanos, estemos siempre sujetos a la llenura del Espíritu Santo. Cuidado que te pase un fracaso religioso, moral y social. Recuerda que Dios, aunque Él nos ha salvado, Él también es nuestro Padre. Y Él dice, a mis hijos desobedientes hay castigo y látigo.
porque yo amo y reprendo y castigo a todo aquel que amo. Y si no castigo, es que es un bastardo, dice. Dios nos ama, pero como Padre también nos disciplina, nos castiga, nos exhorta, nos azota. Hay que aprender, amados hermanos, a regirnos a la voluntad de Dios. Y siempre grábate, mi voluntad no es perfecta, mi voluntad no es buena, la tuya sí. Por lo tanto, quiero caminar mi vida cristiana no según mi voluntad, sino según la tuya. Quiero vivir mi vida cristiana cumpliendo no mi meta, sino tu meta en mi vida. Quiero vivir mi vida cristiana yendo el camino de Cristo, no mi propio camino. Hermanos, el libro de los jueces es un libro del fracaso de Israel, pero que no sea tu vida. No escribas un libro llamado Jueces, pero que lleve tu nombre. Levántate, medita, reacciona. Ya no lleves más tu vida tú, que Dios lo haga. No le adores a tu manera. Busca en la palabra cómo Dios quiere ser adorado. Dios quiere que vivamos vidas santas en este mundo que no es santo. Y Dios quiere que aprendamos a amar incluso a nuestros enemigos, así como Cristo nos amó a nosotros. Y que sepamos perdonar. Amados hermanos, el fracaso de Israel es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. De esta manera hemos concluido el libro de los jueces. Nos vemos el miércoles con introducción al libro de Ruth. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Bendiciones. Nos despedimos ahí también de los que están en Zoom y nos despedimos de los que están en Facebook también. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Bendiciones. Bendiciones.